¿Qué son los lípidos? El combustible olvidado. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de algo que muchos temen, pero que en realidad es esencial para la vida, los lípidos, también conocidos como grasas. Sí, escuchaste bien. Las grasas no son malas, al contrario, son uno de los tres macronutrientes principales junto con los carbohidratos y las proteínas, y cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué son los lípidos? Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aunque suene complicado, lo importante es saber esto. Nos dan energía, ayudan a formar nuestras células, protegen nuestros órganos y permiten que podamos absorber vitaminas esenciales, como la A, la D, la E y la K. ¿Sabías que un gramo de lípido nos da más del doble de energía que un gramo de carbohidratos o proteínas? Es como una batería de larga duración. Encontramos lípidos en alimentos como aceites vegetales, frutas como la palta, frutos secos, pescados grasos, carnes y productos lácteos. Pero ojo, no todas las grasas son iguales. Hay grasas buenas como los ácidos grasos insaturados y grasas malas como las grasas trans o el exceso de grasas saturadas. Nuestro cerebro, por ejemplo, está formado en gran parte por grasa. Así que sí, necesitamos lípidos para pensar mejor. En las próximas diapositivas te voy a explicar cada tipo de grasa y a lo último algunas curiosidades. ¿Sabía que todas las grasas no son iguales? Existen diferentes tipos de lípidos según su estructura y función. Te lo explico fácil. Los lípidos simples son los más básicos, están formados por alcoholes y ácidos grasos. El ejemplo más común, los triglicéridos. Son las grasas que usamos para almacenar energía, están en la manteca, aceite, la grasa corporal. Luego, lípidos compuestos. Tienen otros grupos químicos además del alcohol y los ácidos grasos. Por ejemplo, los fosfolípidos y los glucolípidos. Están en las membranas celulares, es decir, en las paredes de nuestras células, nos mantienen funcionando. Pues, lípidos derivados. No tienen forma de grasa como tal, pero se obtienen a partir de los lípidos simples o compuestos. Ejemplo, el colesterol y algunas hormonas son claves para regular funciones como la digestión, la reproducción y más. Luego, los saponificables son lípidos que pueden formar jabón al reaccionar con una base como la soda cáustica. Incluye los simples y compuestos porque tienen ácidos grasos. Sí, las grasas pueden convertirse en jabón, literalmente. Luego, los no saponificables, estos no pueden formar jabón porque no tienen ácidos grasos. Por ejemplo, el colesterol, las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K y los terpenos. Son importantes para funciones hormonales, inmunológicas y antioxidantes. Y por último, los ácidos grasos son como los ladrillos de las grasas. Pueden ser saturados, más sólidos como la grasa de animales, e insaturados, más líquidos como el aceite de oliva. También es esenciales como el omega 3 y omega 6 que el cuerpo no puede fabricar y debemos consumir en la dieta. Lípidos simples, grasas y ceras. ¿Qué son y cómo están formados? Son los lípidos más básicos, pero no por eso menos importantes. Dentro de este grupo encontramos dos grandes ejemplos, las grasas o triglicéridos y las ceras. ¿Qué tienen en común con los lípidos simples? Están formados por solo dos componentes químicos, un alcohol y uno o varios ácidos grasos. Las grasas o triglicéridos son las grasas más abundantes en nuestro cuerpo y en los alimentos. ¿Cómo están formados?
son la unión de una molécula de glicerol, que vendría a ser un alcohol con 3 carbonos, más 3 ácidos grasos. Esto da lugar a una molécula en forma de letra E. Glicerol más 3 ácidos grasos forman un triglicérido. Si puedes ver el dibujo, se puede ver como una columna vertical llamada glicerol con 3 cadenas colgando los ácidos grasos. ¿Para qué sirven? Son una reserva energética muy eficiente, nos protegen del frío y recubren órganos como amortiguación. Se almacenan en el tejido adiposo y nos dan energía cuando no comemos. Después tenemos las ceras, que son otro tipo de lípido simple, pero tienen una estructura diferente. ¿Cómo están formadas? Una molécula de alcohol de cadena larga, más un ácido graso también de cadena larga. A diferencia de los triglicéridos, las ceras tienen solo un ácido graso y un alcohol. Son súper hidrofóbicas, quiere decir que repelen el agua, por eso se usan como protección. ¿Dónde encontramos ceras? En las hojas de las plantas como capa protectora, en los oídos, cera de oído, en la piel de algunos animales. Lípidos compuestos, los arquitectos de nuestras células. ¿Sabías que las grasas no solo sirven para darte energía? ¿También están en las paredes de cada célula de tu cuerpo? Vamos a hablar ahora de los lípidos compuestos, los verdaderos constructores celulares. ¿Qué son los lípidos compuestos? Son lípidos que, además de tener ácidos grasos y alcohol, incluyen otros grupos químicos como fósforo o azúcares. Son fundamentales para formar estructuras como las membranas celulares y participar en funciones como la comunicación y el reconocimiento celular. Tenemos los fosfolípidos, son los principales componentes de las membranas celulares. ¿Cómo están formados? Un glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato que puede estar unido a otro compuesto como colina. Tiene una parte amiga del agua, la cabeza con fosfato, y una parte que odia el agua, las colas de ácidos grasos. En las células se organizan una bicapa que funciona como barrera y filtro. Todo lo que entra y sale pasa por esta barrera. Luego tenemos los glucolípidos, están en la superficie externa de las membranas celulares, especialmente en células del sistema nervioso. ¿Cómo están formados? Uno o varios azúcares unidos actúan como señales de reconocimiento celular, como si cada célula tuviera una etiqueta personal. Son claves en procesos como la respuesta inmune o el desarrollo embrionario. Y después las glicoproteínas. Técnicamente, las glicoproteínas no son lípidos, sino proteínas con cadenas de azúcares, pero muchas veces trabajan junto a los lípidos compuestos en la membrana celular. Por eso es común verlas mencionadas en este contexto. Ayudan a las células a reconocerse entre sí, a unirse y a comunicarse. Ahora, sobre los lípidos derivados, que son los mensajeros secretos del cuerpo. Hoy vamos a hablar de un tipo de lípido muy especial, los lípidos derivados. A diferencia de lípidos simples o compuestos, estos no están hechos por unión directa de glicerol y ácidos grasos, pero provienen o se derivan de otros lípidos y tienen funciones muy importantes. Tenemos los ácidos grasos, que son los componentes básicos y también lípidos derivados cuando se liberan por hidrólisis de triglicéridos o fosfolípidos. ¿Cómo es su composición química? Un ácido graso está formado por una larga cadena de carbono a hidrógeno, que es hidrofóbica, y un grupo carboxilo al final, que es hidrofílico, quiere decir que le gusta el agua.
Pueden ser saturados, sin dobles enlaces, más sólidos, e insaturados con uno o más dobles enlaces más líquidos. Estos ácidos grasos pueden convertirse en energía o en mensajeros químicos como las prostaglandinas. Luego tenemos un ejemplo que es la testosterona, que es un esteroide derivado del colesterol. La testosterona es un lípido derivado del colesterol y pertenece a los esteroides, un grupo muy importante de lípidos. ¿Cómo se forma? Se parte del colesterol una molécula con 27 carbonos y 4 anillos fusionados. A través de varias enzimas en las glándulas sexuales, se modifica la estructura del colesterol para formar testosterona. Eh, ¿Qué hace la testosterona? Regula el desarrollo de caracteres sexuales masculinos, influye en la masa muscular, la voz, el vello corporal. Y también tiene funciones en las mujeres en menor proporción. En resumen, es una hormona lipídica que atraviesa la membrana celular y actúa directamente sobre el ADN de las células. Los lípidos derivados, aunque no sean grasas comunes, tienen enormes roles hormonales, estructurales y energéticos. Sin ellos, nuestro cuerpo no sabría ni cómo funcionar. Lípidos saponificables y no saponificables. ¿Qué significa eso? Hola, si estás estudiando biología y nutrición, seguramente escuchaste estos nombres raros. Lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Tranquilo, te lo explico fácil y claro. Lípidos saponificables son los que se pueden formar jabón cuando reaccionan con una base fuerte, como el hidróxido de sodio o potasio. Como están formados, contienen ácidos grasos y un alcohol, como el glicerol o un alcohol de cadena larga. Tenemos unos ejemplos comunes como los triglicéridos, grasas y aceites, fosfolípidos y ceras. Cuando estos lípidos se calientan con una base, los ácidos grasos se liberan y forman sales. Eso es el jabón. Luego, los lípidos no saponificables. Estos no tienen ácidos grasos, por eso no pueden formar jabón. Como están formados, tienen estructuras muy distintas, con anillos o cadenas especiales. Se derivan de isoprenos, una molécula base de 5 carbonos. Ejemplos: esteroides como el colesterol y las hormonas sexuales. Vitaminas liposolubles A, D, E y K, terpenos y carotenoides como los pigmentos vegetales. Aunque no formen jabón, cumplen funciones muy importantes: regulación hormonal, antioxidantes, transporte de calcio, vitamina D, comunicación celular. Si entendés esta diferencia, vas a poder identificar mejor los tipos de lípidos en el cuerpo, en los alimentos, hasta en la industria de los jabones. Ácidos grasos, ¿qué son y cuál es la diferencia entre saturados e insaturados? Eh, pero ¿sabes realmente qué son y cómo funcionan en tu cuerpo? Vamos a verlo de forma clara y rápida. ¿Qué es un ácido graso? Es una molécula larga formada por una cadena de carbonos e hidrógenos y un grupo carboxilo al final. Son los componentes básicos de las grasas y aceites y pueden ser usados por tu cuerpo como fuente de energía. Ácidos grasos saturados, ¿cómo son? Tienen solo enlaces simples entre los átomos de carbono. Están saturados de hidrógeno. Son moléculas rectas y se apilan fácilmente. Por eso, a temperatura ambiente, son sólidas. Ejemplos: grasa de la carne, manteca, aceite de coco. En exceso pueden aumentar el colesterol malo y el riesgo cardiovascular.
Luego tenemos los ácidos grasos insaturados. Como son, tiene uno o más dobles enlaces entre carbonos. Eso los hace menos saturados de hidrógenos. Su estructura tienen curvas por esos dobles enlaces y no se apilan bien, por eso a temperatura ambiente son líquidos. Ejemplos: aceite de oliva, palta, pescados grasos. Son más saludables, ayudan a subir el colesterol bueno y proteger el corazón. Dentro de los insaturados tenés los monoinsaturados, un doble enlace, y poliinsaturados, varios doble enlaces como los omega 3 y 6. Eh, Ahora que sabes esto, podés leer una etiqueta nutricional y entender qué tipo de grasa te estás comiendo. Curiosidades. ¿Por qué el jabón limpia la grasa y el origen de los primeros detergentes? Seguro alguna vez te preguntaste, ¿por qué el jabón saca la grasa y cómo hacían antes cuando no existían los jabones modernos? Ahora te lo cuento de forma simple y al grano. ¿Por qué el jabón limpia la grasa? Muy fácil, porque es una molécula con doble personalidad. Por un lado le gusta el agua, se llama parte hidrofílica, y por el otro le gusta la grasa, parte hidrofóbica. Cuando lavas con agua y jabón, la parte que ama la grasa se pega a la suciedad o al aceite, la parte que ama el agua se une al agua del enjuague. Resultado, la grasa se desprende y se va con el agua, atrapada en pequeñas gotitas llamadas micelas. Por eso el jabón sí funciona y el agua sola no. ¿Cómo apareció el primer jabón? La historia viene de la antigüedad, más de 4000 años atrás. Los babilonios ya mezclaban grasas animales con ceniza de madera, que contiene una base llamada potasa. Eso daba un lugar a una reacción química llamada saponificación que generaba un jabón rudimentario. Los egipcios y los romanos también usaban mezclas similares para lavar la ropa o el cuerpo, pero el jabón como lo conocemos hoy se popularizó recién en la Edad Media. Se hacía con sebo de vaca y lejía, que estaría formada por hidróxido de sodio. Y los detergentes en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, escaseaban las grasas animales, así que los científicos buscaron una alternativa. Así nacieron los detergentes sintéticos, hechos a partir de derivados del petróleo. Funcionan parecido al jabón, pero no forman residuos con el agua dura, son más eficientes en distintas temperaturas, se pueden diseñar con fragancias, colores y enzimas. Hoy usamos detergentes para lavar platos, ropas, pisos y cada vez son más biodegradables. Metabolismo de los lípidos. ¿Qué pasa con la grasa que comemos? Vamos a recorrer juntos el viaje que hacen los lípidos desde que los comes hasta que se usan como energía o se almacenan en tu cuerpo. Vamos a guiarnos por esta imagen que representa el metabolismo de los lípidos paso a paso. Primero, comienza en la boca. Aunque parezca que la digestión empieza con fuerza en el estómago, la boca da el primer paso. Ahí se mezcla la grasa con la saliva, pero casi no hay enzimas que la digieran. Solo se emulsiona un poco. Segundo, digestión en el intestino delgado. Acá sí empieza la acción real. El hígado produce bilis que se libera desde la vesícula biliar y emulsiona las grasas, es decir, las rompe con gotitas más pequeñas. Luego, el páncreas libera enzimas llamadas lipasas que cortan los triglicéridos en ácidos grasos libres y monoglicéridos. Tercero, absorción en el intestino. Las pequeñas moléculas pasan por las paredes del intestino
y se reensamblan como triglicéridos dentro de las células intestinales. Después se empaquetan en lipoproteínas especiales llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones viajan por el sistema linfático y luego entran a la sangre. Cuarto, transporte por la sangre. Una vez en la sangre, los lípidos llegan a diferentes tejidos, músculos, hígado, tejido adiposo. Si el cuerpo necesita energía, los triglicéridos se descomponen nuevamente en ácidos grasos y se usan en las células. Si no, se almacenan en el tejido adiposo como reserva energética. Quinto, beta-oxidación, uso energético. En momentos de ayuno, ejercicio o falta de glucosa, el cuerpo activa la beta-oxidación en las mitocondrias. Los ácidos grasos se rompen en unidades de dos carbonos llamados acetil-CoA. Estos fragmentos entran al ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria, generando ATP, energía. Y si sobra energía, cuando comes más grasa de la que usás, el cuerpo lo almacena en el tejido adiposo. También puede convertir carbohidratos o proteínas en grasa en un proceso llamado lipogénesis. Así es como tu cuerpo transforma la grasa en energía o en reserva. Entender esto te ayuda a saber qué pasa cuando comes una empanada, un fruto seco o una palta. Bueno, llegamos al final de este viaje por el metabolismo de los lípidos. Esas moléculas muchas veces mal entendidas, pero absolutamente esenciales para la vida. ¿Qué nos llevamos? Los lípidos no son solo grasa que se acumula, son energía de reserva, estructura de nuestras células, transportadores de vitamina, formadores de hormonas y hasta partes de nuestro cerebro. Aprendimos que se digiere en el intestino con la ayuda de la bilis y las lipasas, se transporta en la sangre como kilomicrones, se usa como energía cuando lo necesitamos y se almacena cuando hay un exceso. También vimos que son los ácidos grasos saturados e insaturados, porque el jabón puede limpiar la grasa y cómo los lípidos se clasifican en simples, compuestos, derivados, saponificables y no saponificables. Cuidar tu salud no es dejar de comer grasas. Lo importante no es evitar los lípidos, sino elegir los correctos, saber cómo actúan en tu cuerpo y cómo mantener un equilibrio. Porque sí, una palta, un puñado de nueces o un chorrito de aceite de oliva pueden ser tus aliados, no tus enemigos. Gracias por acompañarme. Si llegaste hasta acá, ya sabes más que muchas personas sobre algo que vivimos todos los días, cómo nuestro cuerpo transforma lo que comemos hoy en día. Muchas gracias, espero que les haya gustado.